Bueno, vamos a hablar hoy de Antioquia 2041. Hablar de Antioquia 2041 queremos enfocarlo con un hilo conductor. Ese hilo conductor es lo que nos ha convocado siempre y creo que nos va a seguir convocando, que es la planeación o la planificación de nuestra región o de nuestro territorio. El Homo sapiens al principio era un hombre que aprendió a manejar herramientas y lo llamaban el hombre sabio, ¿sí? Después se volvió el hombre que se vuelve nómada. Y entonces, siendo nómada, le toca estar mirando las señales de los tiempos, las migraciones de los animales, los cambios de las estaciones, y con ello fue migrando y migrando y migrando, hasta que en algún día ya pasó de ser Homo sapiens sapiens a ser Homo sapiens sapiens conciliunken. Me gustó mucho ese nombre porque el hombre conciliunken es un hombre conciliador. Pero ¿con quién concilia? Consigo mismo y con su entorno. Es decir, empezamos a ser el hombre planificador. El hombre planificador es lo que nos vamos a meter hoy en día, aunque pasemos rápidamente por el hombre nómada. Y voy a empezar bien lejos. Voy a empezar de que nosotros tenemos unos ancestros de entre 15, 20, 30 mil años, entre el paleolítico, que era de migraciones, y el neolítico, que era agricultura. De allí nosotros descendemos como de dos grandes ramas, que son los chipcha y los caribes. Antioquia estuvieron los taamíes, los nutibáes, los chocoes, los pantágoras, los cunas, los urabáes, los ebejicos y tuangos, los peques, los nores, los huacas, los ahorrades, los sinifanades y muchísimos más familias y derivaciones. Se cree pues que obviamente hubo muchísimas. Aquí hay orfebrería, aquí hay cerámica, hay agricultura, pero hay una cosa muy importante, que es la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con el mismo hombre y la relación del hombre con su entorno, con la naturaleza. Pero había una cuarta relación que nos hablan Eduardo Varela y Maturana, es la relación con lo divino o con lo superior. Entonces, y por eso traigo yo este petroglífico del municipio de Támesis. No sé, entonces ahí nos ahorramos 15.000 años de historia y pasamos al año, perdón, 13.500 años de historia y pasamos al año 1500 de nuestra era. Ahí habían más o menos entre 500.000 a 1.000.000 de indígenas. La cifra es muy difícil de comprobar y muy difícil de decir. Entonces yo digo, bueno, con tal de que digamos en que habían entre 100 y 500.000, también me sirve. Eran muchos indígenas los que estaban aquí. Y desde esos indígenas hay toda una tradición, hay toda una memética y hay toda una genética y hay toda una evolución natural y antrópica en nuestra tierra que no podemos ignorar. Y entonces nos paramos en el año 1500. En el año 1500 hubo una serie de excursiones o expediciones de los conquistadores para hacer las principales fundaciones. Yo me voy a referir en el año 1500, Rodrigo Bastidas, entre el año 1500 y 1535, Rodrigo Bastidas, Juan de las Cosas, que era su timonel de la cosa, del timonel del barco, y Alonso de Ojeda conforman un par de ciudades en el Golfo de Urabá, uno San Sebastián de Urabá, donde queda Necoclí hoy en día, y el otro Santa María la Antigua del Darién, más o menos al frente en la desembocadura entre el río León y el río Atrato. Y allí, esos son los primeros asentamientos. Unos dicen que 1500, 1510, 1535, pero ahí fue lo primero que entran y tocan Antioquia los españoles y nos destrozan los indígenas, los asesinan y empiezan a traer su cultura europea, cultura de conquistadores, de mercenarios y de muchas más cosas que traían los conquistadores.
pero ya allá por el año 1541, en una excursión que hace Jorge Robledo, que pasa por el Valle de Aburrá también, pero se detiene, pasa por el donde hoy queda Santa Fe de Antioquia, y en el Valle de México funda la ciudad que algunos dicen que llama la ciudad de Sebastián de Antioquia, pero digamos que es la ciudad de Antioquia, y que se hace los días anteriores, se descubre y se funda, pero el acta de fundación se hace el 4 de diciembre de 1541. Entonces, nosotros tenemos de ahí para atrás 13.500 años desde que el ser humano ha estado aquí en Antioquia, y de ahí ya empezamos a contar otra historia, desde 1541 hasta ahora. Ahí tenemos pegados de nosotros mucha historia, mucha narrativa, muchas emociones, sensaciones, mucho destrozo, muchas peleas, muchos constructos, pero hemos estado aquí en este territorio. En 1809, este era el mapa de la provincia de Antioquia. Entonces, seguimos nosotros desde un poquitico más allá, porque al principio estábamos en la gobernación de Popayán, después ya sí estamos en la provincia de Antioquia, y la provincia de Antioquia inclusive no era la provincia de Antioquia inclusive en el año 1827, como dicen los argentinos, 1827, se convierte en la República de Antioquia. La República de Antioquia es un movimiento independentista que trata de crear algunas personas desde antes de terminar, un poquitico después de terminar nuestra independencia en Colombia, y tratamos de ser república independiente. Somos soberanos en 1865 cuando nos conformamos como los Estados Unidos de Colombia, y somos el Estado soberano de Antioquia. Es la vez que hemos estado más independientes, y en el momento no teníamos Urabá. Urabá era de Chocó y era del Pacífico y era de la parte de la costa. No teníamos, íbamos hasta Peque o algo ahí, habría aquí nomás. Ya es 1865. Hablemos de 1919, 1930, por allí. Hay un señor muy importante en la historia de Antioquia y que las generaciones actuales no lo leen. Se llama Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla escribe una serie de libros para la diestra de Dios Padre, otro La Marquesa Yolombó, etcétera, pero tiene una trilogía que se llama Hace Tiempos. Esa trilogía, que el volumen 1 habla por aguas y pedrejones, esa trilogía la llaman algunos las tres Antioquias, porque esas tres Antioquias tienen que ver con la Antioquia rural profunda, o sea, la ruralidad que está lejos inclusive de los pueblos, la Antioquia que es rural pero que es de los pueblos, y la Antioquia que es citadina de Medellín, que decía Tomás Carrasquilla, esta Medellín lejana de sus pueblos comarcanos, en algo bueno habrá que resultar. Algunos dichos, pues, de que si extendieran Antioquia, llegaríamos casi hasta Miami, nuestra tierra, porque estamos hechos como un acordeón, pero que de allí tendremos que sacar el pan, y hacemos una declaración. Mire que esto es una declaración de largo plazo. Dios le dijo a esta Antioquia: te haré arrugada y escabrosa para que tus hijos luchen contigo. Su vida no será en labranza ni pastoreada posibles. Habrán de sacarte el pan de tus propios entresijos, ¿sí? No de tus propios otras cosas. Bien, aterricemos en este siglo para que terminemos esos 13.000, esos 15.000 años, y lleguemos a una vista satelital del año 2019, y aterricemos en el año 2021, y este es el mapa de Antioquia 2021, y obviamente con el tema de moda, este es el mapa del COVID en Antioquia. Y empecemos. Nosotros aquí entonces tenemos que empezar a decir, bueno, vamos a armonizar la planificación. Hay un tema que me parece a mí muy grave, porque en términos de referencia, en muchos proyectos, en muchas convocatorias, en mucha parte, llegan y dicen, no, ¿sabe qué? Hágame un diagnóstico. No, la ley de planificación, las
metodologías de planificación dicen siempre, siempre, por favor, armonice. No se ponga a inventar la rueda que ya está inventada, ni se ponga a calentar agua tibia, agua caliente para echarle al agua tibia. Entonces hay que armonizar la planificación. Entonces vamos a armar en diferentes ámbitos. El primer ámbito que hay que armonizar la planificación es en el ámbito internacional. No podemos dejar de lado los objetivos de desarrollo sostenible y detrás de esto los objetivos, los 8 objetivos del milenio, también de las Naciones Unidas, los unos del 2000 al 2015, estos del 2015 al 2030. Algunos ya están haciendo un movimiento para que haya algunos ajustes porque dijeron que el COVID, han dicho que el COVID no va a dar para que en el 2030 podamos lograr siquiera unos avances significativos en los objetivos de desarrollo sostenible. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que la Universidad de las Naciones Unidas, cuando el Millennium Project pertenecía a él, conformó los 15 desafíos globales. Ya no son objetivos, estos son retos, estos son desafíos. Que pase lo que pase en el mundo, siempre tendremos que hablar de ellos. Esos objetivos los objetivos de desarrollo sostenible deberían de ser tratados así, que es que haya agua limpia, que haya democracia, que no haya brecha entre los ricos y pobres muy grande, que las cuestiones de salud siempre se miren, que paz y conflicto, que educación, que aprendizaje, son temáticas grandes. Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo de que en el Millennium Project, del cual nosotros somos el nodo Medellín-Antioquia, año a año está haciendo seguimiento con indicadores, está haciendo seguimiento con encuestas a nivel global, a nivel regional y a nivel Colombia, y a nivel país. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, pues son más o menos unos 4 o 5 datos. Uno en el estudio que presentamos en el 1 de marzo, que es el trabajo y la tecnología del 2050. Otro, la maravillosa encíclica del Papa Laudato Si, y es cuidando la casa nuestra, la casa propia. Otro es lo que hemos tratado de hacer acuerdos a nivel global sobre el calentamiento global y sobre acciones que debe de tomar la humanidad alrededor de todo este tema. Lo trataron de hacer en Chile en el año 2019, no lo pudieron, lo hicieron en Madrid. Después, el año pasado trataron de volver a reunirse y ahí van, espero que haya este año COP26, ese encuentro por los acuerdos globales. Y la Organización Económica para el Desarrollo Económico sacó un documento que es una visión de largo plazo, unos escenarios hacia el año 2060 para la economía mundial. Y yo digo que por lo menos aquí tenemos 6 referentes para tener en cuenta, hay que tenerlos en cuenta. Pero además de eso, permanentemente hay gente escribiendo sobre el año 2100, sobre el año 2045, sobre el año 2063, etcétera, que también nos da unos elementos. Aquí me faltó uno que a veces lo presento y es Nueva York 2164, donde decían que en ese momento ya ha calentado el polo más de 4 grados, por lo tanto Nueva York debe de estar inundado todo. Bien, pero también tenemos que armonizar la planificación desde el punto de vista latinoamericano. Pues el gran referente, y creemos que el gran referente sea CEPAL, en el 36º periodo de sesiones ante las Naciones Unidas, CEPAL presenta un documento que se llama Horizontes 2030 y es donde tratan el tema de la igualdad en el Centro de Desarrollo Sostenible. Ligado a este documento hay 3 documentos de prospectiva, todos disponibles, todos para ser leídos y para ser consultados, muy importantes, porque básicamente ellos dicen, al lado de la igualdad está la productividad y la equidad. El segundo documento que hay que tener en cuenta conjuntamente son 2 documentos, uno de la Corporación Andina de Fomento hacia el 2040, donde hay que romper con la complacencia. No podemos ser complacientes de que estamos conformes con lo que tenemos. Y la América Latina 2030, que son los escenarios futuros del Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Atlántico.
Y por último, bueno, por último no, bueno, y resaltamos un ejercicio que hacemos en el Millennium Project de unos escenarios y un análisis y un diagnóstico muy interesante acerca de América Latina hacia el 2030. Por último, habría que decir muchas más cosas, pero no podemos olvidar que en América Latina estamos empeñados o estamos aliados. Cualquiera de las dos cosas que se pueda decir, nosotros tenemos acuerdos con Comunidad Andina, con Alianza del Pacífico, tratados de libre comercio y demás que debemos de respetar y que son de mediano y largo plazo. Ahora, en el ámbito colombiano, nosotros tenemos también cosas que se han hecho. Nosotros tenemos que saber que tenemos una primera misión de sabios que hubo, que pusieron un libro que llamaba Colombia al filo de la oportunidad, con conciencias, que hubo un ejercicio de Destino Colombia en el año 97 en Quirama, de que se hizo un ejercicio, tal vez el único ejercicio que teníamos vigente a nivel nacional de visión de largo plazo, que era la Visión Colombia Segundo Centenario 2019. El plan de desarrollo obviamente tendrá que estar ahí, que va a estar el año 2022 del actual gobierno. Un acuerdo en el Consejo Privado de Competitividad hacia dónde queremos llegar y cuáles son las principales estrategias hacia el 2032, y un ejercicio que hace Exim con Cámara de Comercio, que se llama Colombia 9000.3, que es la construcción de lo posible, un marco prospectivo para el desarrollo del país hacia el 2015, Colombia con $9,000 de ingreso per cápita y 0.3 de índice Gini. En lo regional, pues nosotros tenemos en Antioquia, no voy a hablar de otros departamentos que también lo tienen, tenemos unos planes estratégicos subregionales y zonales, son 5 los cuales tenemos. Adicionalmente, tal vez de uno de los primeros ejercicios prospectivos que hacen en Antioquia, que se llama el Protocolo para el Desarrollo Regional, el Oriente Antioqueño hacia el siglo XXI. A nivel departamental tenemos muchas cosas, pero yo quiero resaltar unas. Obviamente el Plan de Desarrollo del gobierno actual, un gran documento que es nuestra brújula, debería ser la brújula de mucha gente, debería rescatarse y debería hablarse en todas partes de este documento, que se llama Hacia un nuevo modelo de desarrollo para Antioquia, bases para la discusión, y nadie quiere discutir sobre él, y es fantástico toda la información que tiene. El desarrollo local de Antioquia, el Planea, las iniciativas para el desarrollo de Antioquia del Banco del BIRT, la voz del Planea, que eran publicaciones cada lunes en el Colombiano sobre temas que estaban vinculados con lo propuestas del Planea, el escenario de futuro para Antioquia al año 2030 del Planea. El norte está claro que es una relación entre la visión Antioquia y un plan de desarrollo tecnológico, el desarrollo regional, etcétera, etcétera. Yo no me quisiera tener aquí muchos, hay toda una presentación que tenemos nosotros sobre todo lo que se ha hecho en Antioquia al detalle. Obviamente están los dos lotas, obviamente están un libro fantástico que cuando Pedro Juan fue jefe de planeación, que se llaman Los factores geopolíticos para el desarrollo de Antioquia, muy bueno. Y no puedo dejar de nunca mencionar ese pacto social que se hace por allá, medio cristiano, medio revolucionario, medio muchas cosas, que se hace un pacto, Antioquia hacia un pacto social. En lo metropolitano, pues tenemos muchas cosas. Es muy resaltante el proyecto Metrópoli, los directrices metropolitanas de ordenamiento territorial, el PENAM famoso, de la Comisión Tripartita, el Plan Regional de Competitividad, los planes estratégicos de Norte, Sur y del Medellín, el Plan Director 2030 y el más reciente de todos, que es el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá, que se llama PEMOT. En suprametropolitanos tenemos una cosa, un sueño, es más un sueño porque casi nadie quiere volver a hablar de eso, se llama el Parque Central de Antioquia, que algo tratamos de hacer acerca de la limitación del cinturón verde del Valle Metropolitano, del área metropolitana. Los sistemas urbanos y rurales de Antioquia,
que la gente dice Sura y cree que es Grupo Empresarial Antioqueño, pero no, son los sistemas urbanos y rurales de Antioquia, un libro muy interesante. Y hay 3 planes o 3 libros, yo digo siempre referencias, que son el uno desde la alcaldía, que son las dinámicas de articulación de Medellín con los diferentes valles de Aburrá, de San Nicolás y el del río Cauca. Otro que nos ayudan a hacer desde la Universidad del Rosario, 3 valles, el territorio de la economía, y otro muy interesante, que es el que más me gusta a mí, y son los lineamientos de direccionamiento estratégico de los 3 valles de Medio Cauca, Aburrá, San Nicolás y sus extensiones. Después habrían otros esfuerzos y que hablaremos después. Hay otros metropolitanos, para ir rápidamente con esta parte. El Valle de Aburrá ha tenido unos planes de ordenamiento y manejo de las cuencas, hay legislación, hay obligación, hay muchísimas cosas de hacer PONCAS, y ha sido referente de los PONCAS que se hacen, por ejemplo, del río Nari, de las 5 cuencas de Cornari, del río Nare, del río Samaná, del río, etcétera, etcétera. No recuerdo lo sí, que lo hicieron hace 2 años, las PONCAS, y esto ha venido siendo un jalonamiento alrededor de la planificación del recurso hídrico y alrededor del recurso hídrico de otros recursos. Los planes maestros de transporte y de aire limpio en Antioquia, en área metropolitana, se han vuelto a la orden del día, y temas tan importantes como el manejo integral de los residuos sólidos, sin hablar pues del tema de las infraestructuras. Habrán otros que yo podría hablar aquí rápidamente, pero me quería referir a 3. El primero, Colciencias hace 25 años prospectivas de investigación en cadenas prospectivas agroindustriales. De esas 25 agendas prospectivas, 7 tocaron directamente a Antioquia. Había cadena productiva de Ochoa, había cadena productiva de La Mora, inclusive ya casi acabó la Mora y la cambiaron por hortensia, la cambiaron por aguacate, y somos muy de la volatilidad de los precios, y estas cadenas productivas asesorados por la empresa brasileña de pesquisas agropecuarias, un gran prospectivista brasilero, son un súper referente. Hay gente que nos está hablando sobre esto. Lo segundo es un libro de Si Antioquia Aprende, Habrá Futuro, y es alrededor, desde la visión Antioquia, desde lo que propone, planea una agenda de innovación y desarrollo científico hacia el año 2032. Después dijo Ruta N que no, después dijeron el departamento que no, y ahí está. Pero impresionante, interesante. Y hay un programa que era maravilloso y que se acabó y que lo dejaron engavetado. Es un programa de transformación productiva, porque nosotros tenemos con qué, pero no somos de clase mundial. Ahora aterricemos ya hacia el futuro. En el futuro hay mucha gente trabajando sobre eso. Hay un hermoso programa, maravilloso. Juan Diego Uribe pertenece a él. Yo he estado algunas veces en sus reuniones, y a veces me invitan a otras cosas, y me parece fantástico, y es algo que empezó, ¿para dónde vamos Medellín? Después, ¿para dónde vamos Valle de Aburrá? Y ahora vamos ¿para dónde vamos? Como unos caminos de evoluciones, un análisis como caminos manejado desde las principales organizaciones sociales de la región. Maravilloso, muy quieto en el 2020, pero espero que no se termine. Hay un informe de la misión Antioquia hacia el largo plazo, una observación de qué eran los impactos sobre el efecto del proyecto de Hidroituango, pero no solamente de Hidroituango, sino todo lo que hicieran en infraestructura en Antioquia, qué impactos tendrían en La Paz. Hay un proyecto que también está muy congelado ahora, que se llama Siembra Colombia, que es Soñemos Juntos un mejor país hacia el año 2050. Hay otro proyecto que también está muy congelado, que lo desarrolla ProAntioquia entre el año 18 y 19. Fantástico. En el año 20 hubo muy poquita cosa, y en este momento están quietos, y sumemos esfuerzos y hagamos de Antioquia un
territorio socialmente sostenible, fantástico, una visión, tienen visión al año 2030, tienen cantidad de cosas, retroalimentación a las regiones, muchísimas cosas, está vinculado a los ODS, maravillosos. Hay otro que es sobre el Urabá antioqueño hacia el año 2040, algo que trabajaron un par de esfuerzos privados, la República Colombiana y algunos grupos económicos, cafeteros y de Medellín, sobre Medellín hacia el año 2030, y un documento que poca gente discute y ha sido muy debatido, que es la superciudad de Medellín, es decir, lo contrario a lo que propusimos en el Planea, de crear nodos y salir de esa macrocefalia, es volver esa macrocefalia tan impactante que impacta en lo otro en forma directa y los hace crecer, porque es una super ciudad que es tan impactante que promueve el desarrollo, pero desde el centro. Es bien importante. Visión Colombia 2022 a veces tiene cara de políticos, a veces tienen cara de planificadores y a veces tienen cara de otra cosa. Solamente los voy a mencionar, pero no puedo dejar de mencionar algo tan importante como la segunda misión de sabios del año 2019, cuyos documentos están todos disponibles, cuyas propuestas están disponibles y cuyos retos y estrategias están puestas allí sobre la mesa. En el año 2018 y 2017 y 2018 se empieza a gestar un tema que se llama Gran Acuerdo por Antioquia hacia el año 2050, y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia hace un excelente libro que yo se los mandé, creo, sí, lo mandé, que se llama Bocetos de la Antioquia del año 2050, que tiene sobre el Gran Acuerdo de Antioquia del año 2050, la línea base, que tiene diagnóstico, líneas estratégicas y tiene unos infográficos que fueron incluidos en el libro de Antioquia 2050. Hubo por ahí un rifirrafe pequeño, una cosita chiquitica con un secretario de competitividad o de productividad, no recuerdo, que trataron de crear una cosa que llamaba Aldea, que era la Alianza para el Desarrollo Económico y el Buen Vivir hacia el año 2050, con una super idea, era un super proyecto. Esto era tomar 3 elementos grandes del Planea y desarrollarlos, pero se volvió político. En el año 2019, dado de que había una ordenanza a finales del año 2018 en el cual se creaba un mecanismo técnico-científico para planificar Antioquia en el largo plazo, se crea un grupo que termina básicamente con 2 productos, un libro y un evento. Era tratar de tener una visión futurista de las grandes tendencias y proyectos de Antioquia. Y está el libro, todavía está la página web, todavía están sus videos, todavía está el libro allí disponible, etcétera. En el año, al haber cambio de gobierno, el actual gobierno del gobernador Gaviria o Suárez, no sé cómo se llama el gobernador, creo que es Gaviria Suárez, hay un proyecto de ordenanza, bueno, es de Gaviria, que se llama en el Plan de Desarrollo Unidos por la Vida, en línea 5, en nuestra gobernanza, se crea lo necesario para crear un mejor futuro de los antioqueños, y se llama Agenda Antioquia 2040, en el cual unidos construiremos el futuro de Antioquia. Se hizo el lanzamiento a principios de este año, a finales del año pasado, o a principios de este año, a finales del año pasado, y ha estado un poco quieta. Y por último, no podemos dejar de hablar de Corpoplanea. Corpoplanea ha sido no un estandarte, no ha sido el defensor ni el escudero del Planea, pero sí ha sido un tanque de pensamiento o un grupo de pensamiento o un colectivo que ha pretendido que este tema del Planea no se termine. En estos días que estamos hablando con un profesor de la Universidad Nacional que me decía, vea hombre, yo conocí un señor el más maravilloso del mundo,
y una señora. ¿Cómo se llamaban? La señora se llamaba Beatriz Restrepo y el señor se llamaba Keipo Timaná. Esos señores del Planea eran los que tenían el departamento todo en la cabeza y eso lo dejaron acabar y le hablé de Corpo Planea. Se puso muy contento. Sí, entonces ahora sí entremos en materia final. Entonces hemos recorrido la media bobadita de unos 13, 14 mil años de historia alrededor de la planeación y del hombre allí. Entonces vamos a hablar ahora de lo que sigue de aquí para adelante. Y hemos visto que estamos llenos de planes. Los planes, a mí me ha encantado siempre este tema, por ahí lo vi alguna vez, que nos lo mandó tal vez Ángela, o no sé quién, Rosángela, que los planes cuando uno los escribe son así, planitos, y uno ve la meta muy fácil, pero que la realidad está llena de piedras, puentes, subidas, bajadas, charcos, estorbos, dificultades. Lo grave de esto es que el siguiente plan volvemos y lo hacemos igual, y no debería ser así. El siguiente plan debería ser ya más parecido a la realidad, porque cuando planeamos por primera vez no nos imaginamos cómo va a ser, pero empezamos a poner las bases para el siguiente plan. La realidad nos debería de dar unos elementos muy importantes para el siguiente plan. Ahora sí hablemos entonces de Antioquia 2041. Ha habido muchas propuestas. Tenemos la propuesta de Antioquia 2040, tenemos la propuesta de Antioquia 2050, tenemos la propuesta de Antioquia 2032, tenemos la propuesta de Antioquia 2030, pero ¿qué diferente tiene esto? Nada. Todos son miradas de futuro. La prospectiva, su fijo es expectiva, que es una mirada reflexiva con intencionalidad de actuar. Entonces, cuando damos prospectiva es una promoción, es una narrativa, es algo que vamos a impulsar para la acción, para construir ese futuro. En forma, ¿cómo se construye el futuro? El futuro se construye humana y socialmente. Entonces, primera propuesta que hubo hacia largo plazo. No hablemos primero de que vamos a poner un sello. Ese sello lo acabamos de ver nosotros en toda la historia. Ese sello lo tenemos puesto. Eso se llama una impronta. Eso lo tenemos puestos todos los antioqueños. Está en la cultura, está en nuestra tierra, está en nuestros planes, está en nuestros tatarabuelos, en nuestros... en el testamento del paisa, en las cantinas, en los arrieros, en muchas partes. También está en internet, también está en los blogs y en las páginas web. Pero lo primero que tenemos que hablar sobre sello de futuro. Y para hablar de sello de futuro, nosotros tomamos una metodología. Esta metodología es muy interesante. Algunos me dicen, oíste, ¿qué es la tan mareador? Pero me encanta, qué pena. Entonces, digamos, hay una metodología. La metodología es que ahora la gente está diciendo, no, cuando las cosas nos sorprenden son cisnes negros. Cuando las cosas ya sabemos cómo eran, pero no las queremos ver, son elefantes negros. Cuando las cosas nosotros no tenemos ni idea, nos sorprenden y no sabemos cómo explicarlas y son totalmente así abruptas de sorpresa, se llama la medusa negra. Y cuando hay una mezcla entre las dos primeras, que es el elefante negro y el cisne negro, algunos lo llaman el rinoceronte gris. Lucio, yo sé que tú te mueves en eso. ¿Tienes una diapositiva con eso o no lo repites más despacio? Cisne negro, elefante blanco, no sé. Yo les envío después una diapositiva con eso para no meternos en esto, porque desde ahí sacamos una metodología. La metodología para Antioquia 2050 que propusimos, para sacar un sello, es, mire, el futuro solamente puede ser entendido, puede ser explicado, puede ser investigado, puede ser colonizado, puede ser alfabetizado. Cualquier cosa que usted pretenda hacer con el futuro, y vamos a ponerlo desde dos, y vamos a llamar dos animales nuestros. El uno de los arrieros y el otro del perro andariego que se lo tragó la montaña, ¿sí? Entonces, el primero es una mula verde y blanca y es el presente extendido y sorprendido. Y es un sello que es minimizado por todos los actores.
La gente dice, no, eso no vale la pena, pero todo el mundo lo espera, es relativamente esperado con baja o mediana probabilidad de ocurrencia. Está además muy anunciado, o sea, pues el día que haya una insurgencia en Colombia y digamos, oh, sorpresa, no señor, eso estaba más anunciado para dónde, esta inequidad no podía aguantar más. O cuando vuelva a haber una pandemia o un virus informático o muchas cosas, no vamos a decir que, oh, sorpresa, un cisne negro, oh, no nos imaginamos que nos podía pasar esto. Entonces, son sellos de futuro minimizados por la gente del sistema relativamente esperados con baja o mediana probabilidad de ocurrencia, que ha sido anunciado tácita o explícitamente, no es muy visibilizado, es de alto impacto, pero tan pronto sucede, dicen que es un evento inesperado o cisne negro, o dice que se nos metió el elefante al palacio. Eso lo hemos llamado nosotros una mula verde y blanca, y es un presente extendido y sorprendido. Si hemos venido nosotros desnaturalizando al hombre y endiosando la tecnología, si hemos venido aislando al hombre a ser cada vez más egoísta, más solitario, más, si hemos venido haciendo cosas, extendemos ese presente, llegamos a algunas partes y nos hacemos los sorprendidos. Ojo con eso. Muchas de las cosas que nos pueden pasar de aquí al año 2041 y del año 2041 al año 2541, que son dentro de 1000 años, 500 hasta la, perdón, que son 520 años, de aquí para adelante, podrán estar dentro de este tipo futuro. Cosas que ya sabemos que nos pueden pasar, cosas que estamos construyendo, cosas que estamos embarcadas desde hace mucho tiempo. No podemos llegar y salir a la calle en Medellín y decir, no, y nosotros cuando nos pasó semejante taco, entrando 20, 25 mil carros y no haciendo ni una sola calle, y todos saliendo en un solo carro, cada persona, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no nos sorprendamos, son presentes extendidos. Pero hay otro animal, ese animal es hermoso. A mí me encantan los perros andariegos que se los traga la montaña, porque los ve uno caminando y caminando, y eso de noche, eso es impresionante. El perro andariego paisa es un personaje que tiene mucho para enseñarnos. Y este es el del futuro posnormal o impensado. Esto es muy incierto y está en el campo de lo posnormal, o sea, hay cambios abruptos. La probabilidad de ocurrencia es baja. Hombre, ¿qué tanta probabilidad es de que en el año 2041 Medellín sea la capital de Colombia o seamos una república independiente? Entonces vamos a ir la probabilidad baja, ¿sí? El impacto es altísimo y cuando suceda va a ser muy difícil de explicar porque eso va a suceder mediante causas de ruptura o causas de grandes saltos cuánticos, pero que vienen construyéndose y que la gente no se da cuenta. Y esta es otra de las cosas que cuando miramos esta gente de hace 2000 años, de hace 1000 años, de hace 500 años, cuando se funda el poblado de indios en San Lorenzo de Aná en 1616, hace 405 años, maravillosamente esta gente leía el territorio, estaba leyendo permanentemente los signos de los tiempos. Sócrates decía, el ser humano tiene que ser un lector permanente de los signos de los tiempos. Y nosotros ahora no te preocupes que eso del virus, eso es una pendejada ahí, etcétera. Por lo general vienen de fenómenos interconectados normales, que se convierten en inestabilidad sistémica o en caos. Y el caos es por lo general generador. El caos por lo general nace algo nuevo, algo ordenado o desordenado, pero el caos siempre será un generador de algo. Entonces es el segundo. Tendremos mulas verdiblancas y perros verdiblancos, mulas para trascender y caminar los caminos en los cuales venimos, los caminos de arriero,
los caminos de la tecnología, la ciencia, la innovación, pero también los caminos de la vida, como dice el maestro Ochoa. Pero también tenemos un perro andariego para hacer futuros postnormales impensados. En esto hay todo un trabajo en Antioquia 2050 sobre este tipo de sellos, un par de sellos, cosas que nosotros no nos imaginamos, cosas que es maravillosas, cosas que son retos. Hay un perro verde y blanco que es un sueño de ya más de 20 años, Antioquia sin coca, Antioquia sin minería ilegal, Antioquia sin pobreza, esos sueños, esas cosas que son impensables, pero que puede el perro llevar a hacerlo. Para hacer nuestra primera propuesta, la propuesta es dentro del marco de la visión Antioquia siglo XXI, decir que en el año 2041 Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. Y yo lo dije en una reunión y casi me pegan. Lucio, esa es la visión 2020. Oh, no, esta es la visión Antioquia siglo XXI. Me da el favor, me respeta, dice, visión Antioquia siglo XXI. Hagamos un primer lance. En el año 2020 seremos. En el año 2020 pues llegamos hasta un puntico. ¿Hasta dónde? Pues es bastante difícil, hay que seguir debatiendo. En algunas cosas parece que avanzamos 4 pasos y la utopía se alejó 15. En otras avanzamos 3 pasos y la utopía no se alejó sino 4 pasos. En otras avanzamos 5 pasos y la utopía no se movió. Y entonces hemos hecho muchas cosas y en el año 2041 Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante, en armonía con la naturaleza. ¿Y por qué tenemos que inventar la rueda otra vez? Señores y señoras, ¿por qué tenemos que volver a inventar la rueda? Ya no está inventada la rueda. Usémosla. Es que ser la mejor esquina de América es muy complicado, muy difícil y un señor reto, un señor demandador de capacidades, de compromisos, etcétera, etcétera. Primero. Segundo, los escenarios Antioquia, tercero, los escenarios Antioquia 2041. Los escenarios son una cosa viejísima. Sócrates decía, no, pues muy sencillo, hermano. Todo en la vida puede mejorar, empeorar o quedarse igual. Y le dice uno eso a la gente y la gente se ríe. Esto es más triste. No ha habido la primera vez que yo diga esto que la gente no se ría. Oiga, usted no está diciendo nada. No, es que es lo más profesional. La única manera que yo puedo decir, hablar de futuro es esa. En el año 2041, es que el año 2041 faltan 20 años para eso. Y en 20 años, hace 20 años no había internet. Hace 20 años, bueno, sí había internet. Hace 20 años no había WhatsApp, no había Facebook, no había muchas cosas. Pucha, habían inaugurado una doble calzada hace 20 años entre Pereira y Cartago. Y no más. Ahora, veamos escenarios. El primer escenario es que todo siga tal cual. Entonces, la esquina del año 2041 es la esquina de hoy, de ayer, y seguimos a ese mismo ritmo. Los paisas, los mismos, con todos sus cuentos buenos, andariegos, negociantes, etcétera, con su cultura, cada vez mejorando, cada vez empeorando en unas cosas, cada vez peor en otras, cada vez más ricos en otras, cada vez más pobres en otras, etcétera, etcétera, pero el ritmo sigue. Es decir, y es muy fácil, esta esquina tal cual es un típico sello de una mula arriera que sigue por el camino, es que ella acostumbra a caminar por el camino y por ahí sigue, esa es su zona de confort y es un escenario. Hay que decir que los escenarios hay que narrarlos, hay que discutirlos, hay que profundizarlos, pero ahora no vamos a entrar en ellos. Y tenemos otros 4 en los cuales tenemos 2 muy buenos, perdón, 1 muy bueno, 1 muy malo y 2 regulares. Entonces, para ponerle nombres fáciles y bien didácticos, el 1 es la mejor esquina de América, todo mejora, todo, la cultura, la política, la economía, la sociedad, el medio ambiente,
todo, absolutamente todo, todo, todo. Somos sostenibles, somos equitativos, igualitarios. Esto, mejor dicho, no hay con qué comprarlo. Y somos la mejor esquina, ¿sí? Posible, claro que es posible, así como es posible su opuesto, la peor esquina, ¿sí? Mi padre decía, la peor esquina de Medellín se llama La Valladera. Y ahora va uno a comprar por allá cosas que no debería comprar, pero es un sitio donde venden repuestos de carros. Pero la peor esquina tiene todo muy horrible, todo muy horrible. El medio ambiente está vuelto nada, el egoísmo, la violencia, la educación, todo, la economía, no hay nada bueno, todo es malo. Y hay una cosa muy curiosa, la mejor esquina y la peor esquina son las únicas que son sostenibles. Las otras son de transición. La esquina tal cual y la esquina de nadie y la esquina desiertas son de transición. Pero la mejor esquina y la peor esquina son las únicas que pueden convertirse en sostenibles, porque solamente se sostiene lo conformado, lo configurado y lo que se pueda sostener. Usted no puede ser capaz de sostener agua entre los dedos. Usted necesita una tacita y hay que conformar la tacita, tiene que tener algo para sostener. Y esto es muy importante porque la gente cree que sostenibilidad es sembrar una matica y ya. La mejor y la peor esquina. Hay una esquina de nadie donde obviamente esto es sálvese quien pueda, todos ahí están tratando de sacar, unos ganan, unos ganan mucho, otros pierden mucho, unos se benefician mucho, otros se afectan mucho, unos se tienen que ir, otros se tienen que quedar, otros llegan, pero eso es una esquina que no es de nadie y es una esquina que será de transición y no se sabe si va hacia la peor, hacia la mejor o hacia la tal o hacia la desierta. Y la desierta es una esquina donde a todo el mundo le surge la famosa palabra o resumen de palabras, que se llama miuk, me importa un comino. Es decir, eso puede haber de ahí lo que quiera, pero nadie, esa esquina no es, esa esquina que no es de nadie, siempre va a estar desierta. 4 escenarios, pero para crear futuro de Antioquia hacia el año 2041, que Antioquia planea su 2041, Antioquia planea su 2040, Antioquia planea su 2030, Antioquia planea su 2021 y su 2022, Antioquia planea, no sé, y la gente dice, ay, qué pesar que se acabó el planea, y los otros dicen, ay, y no hay nadie que haya recuperado el planea, y a veces nosotros decimos, nosotros somos el planea. No, es que Antioquia es un planea. Antioquia planea permanentemente, tácita, explícita, en forma soterrada, planean los del Hueco, planea el Grupo Empresarial Antioqueña, planea la Universidad de Antioquia, planea la Universidad Nacional, planea la institución universitaria de Envigado, etcétera. Y todos planean alrededor de 3 cosas. 1, de ponerse retos. 2, de conformar capacidades para construir esos retos. Y 3, de hacer compromisos para lograrlo. Yo quería lanzar hoy un tema que se llama el Premio Futuros Antioquia 2041. Están en el lanzamiento en este momento. Y es como imagina Antioquia el año 2041 armónicamente entre sociedad y naturaleza para que sea justa, educada, pacífica y pujante. Esperamos que conseguir patrocinadores para 4 premios, ojalá de 20, 30 milloncitos cada uno, sí, en justa, pacífica, educada y pujante, y trabajar 1 o 2 años en máximo 500 palabras, o por lo menos el resto del año, y un video de máximo 5 minutos. Estamos en esto, ya hicimos un primer lance con Proyecto Milenio, y ya hicimos un primer lance con la Federación Mundial de Estudios de Futuro, y como algunos dicen, nosotros somos muy importantes, por lo tanto cuente con nosotros,
les podemos poner el sello de ellos, por lo menos, e intentaremos hacerlo. Ahora, yo quiero terminar esto con dos cositas. Uno, el tema de que empezamos con la planificación. Claro, el hombre realmente cuando se asienta, cuando deja de ser nómada, se vuelve agricultor, cuando conforma ciudades, cuando crea su hogar, cuando conforma familias, cuando hace muchas cosas, se vuelve un planificador. Y la planificación hay que hacerla ad infinitum. Esto es de Marco Fidel Barrera, un venezolano que tiene un libro que se llama Prospectiva y Holística. Y básicamente hay que hablar de aplicar, la planeación es para aplicarla, hay que armonizarla siempre. Hay mucha cosa planeada que se puede usar. Hay que ser reiterativos. Planeamos, hicimos hasta aquí y hay que volver a insistir. Hay que volver a insistir, no llegar y borrar. Entonces los objetivos del milenio ya no van ahora los ODS. Entonces el plan de desarrollo de Luis Pérez Nova ahora va el de Aníbal Gaviria, etcétera, etcétera. Entonces hay que reiterarla. Esto es gravísimo porque hay grandes desperdicios. Lo otro es que hay que apropiarla. Michel Godet dice, hay que pasar de la anticipación a la acción por medio de la apropiación para que la acción sea prospectiva. En Corporalidad esto debería de ser una carta de la ley. Penúltimo, no se puede olvidar la planificación, la planeación. Nosotros no podemos llegar y decir, mire, vamos a hacer esto, y a los 3 días estamos haciendo otra cosa. Y esto en Colombia y en Antioquia es lo más normal, es que no te preocupes, vos por qué pones tanto problema. Pero si hace 2 semanas estabas diciendo que íbamos a hacer esto, no, pero ya estamos haciendo esto. No podemos olvidar lo que planeamos. Si decimos que vamos a hacer una cosa, hay que hacerla, hay que hacer lo que se dice y hay que decir lo que se va a hacer. Y por último, hay que planear para que sea eficiente y eficaz, para que lo logremos y para que tratemos de utilizar los mínimos recursos en ello. Terminar con la famosa frase de Einstein: la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es su fiel sirvienta. Nosotros hemos creado una sociedad que honra a la sirvienta y ha olvidado el regalo. La planeación emocional, la planeación intuitiva está al orden del día. Cuando uno ve un gerente de hoy en día tomando decisión como el dueño de Tesla, el de la Universidad de la Singularidad, o hablar pues en términos de Elon Musk, Peter Diamandis, Kate Kurzweil, toda esa gente tomando decisiones más con la intuición que con la mente, con la mente racional. La mente intuitiva, la mente racional, esa mente intuitiva que tanto nos insiste Iván Darío, nuestro pequeño saltamontes, Einstein no lo hablaba a principios del siglo pasado. Aquí vemos a Dios jugando y dando saludos como los parceros de Medallo se saludan y diciendo, hay que construir una Antioquia 2041.